juntos. Muy bien. Empezamos en Filipenses 2:12 esta mañana. Si alguien me puede hacer el favor de leer este versículo para ubicarnos otra vez. Por tanto, amados míos, como siempre habéis bendecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Muy bien. Entonces, este es donde vamos a enfocarnos el día de hoy. Quiero hablar un poco sobre lo que él dice, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Tenemos que aprender, la obediencia es 24/7. No es algo que hacemos los lunes o los domingos o en la presencia de otros hermanos. Es algo que somos. Somos obedientes. Vivimos la obediencia. Esta es nuestra... en Romanos, vamos a Romanos 12. Vamos a ver. Dice que es nuestro culto racional. Entonces dice en versículo 1: por tanto os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. Es la respuesta racional de lo que hemos recibido. Es la obediencia. Y si estamos haciendo cualquier otra cosa, entonces no conocemos a Dios. Entonces, esta obediencia es 24 horas, 7 días, cada semana, hasta que morimos. Y debe de salir de un corazón deseoso de hacer lo que es correcto en los ojos de Yahweh y en los ojos del hombre, y no en los ojos del hombre. Vamos a 1 de Tesalonicenses 2:4. Amén. Al contrario, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el Evangelio. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios, que examina nuestro corazón. Muy bien, es la cosa. Tenemos que recordar que es Dios que está mirando nuestro corazón. Ustedes solamente pueden ver a Ricardo por las cosas de afuera. Ustedes ni tienen ni una idea de las cosas que están en mi corazón. Perdón. Pero mis acciones a través de años van a revelar lo que está en mi corazón. Mis palabras también van a revelar lo que está en mi corazón. Pero Dios sabe lo más íntimo de mi corazón. Que hay muchas cosas que ni puedo expresar. Ustedes saben qué pasa con el corazón que es malo y perverso. Si dejamos a nuestras mentes viajar, ¿a dónde viajamos? Ustedes saben. Son cosas que ni queremos hablar en público, o tal vez ni en privado. Entonces Dios conoce todas estas cosas. Entonces nosotros tenemos que recordar que la obediencia, que tenemos que hacer lo que es correcto en los ojos de nuestro Dios, porque es Él que está pesando el corazón. Mire, si Dios pone en tu corazón hacer algo y tú sin duda sabes que es Dios y has escudriñado su palabra y ves que no es algo en contra de su palabra, tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. Miramos a los profetas, hicieron cosas tan, se puede decir, raras por obediencia a Dios. Dios mandó un profeta a acostarse en un lado, desnudo en el centro de la ciudad, cocinando sobre estiércol de los animales por 300, yo creo que eran un año, yo creo, 395 días, algo así. Y después tenía que voltearse y hacerlo en el otro lado. Y uno dice, ¿qué locura? No, era obediencia. Era un hombre obediente a la palabra de Dios. ¿Ustedes creen que este profeta preguntaba a la gente, ¿qué opinan ustedes sobre esto? No. Lo hizo. Y no le importaba lo que pensaban los demás. Porque sabía que era Dios que le mandó a hacerlo. Entonces, es por eso que sobre los años, algunos me han dicho, pero otras iglesias, no me importa qué hacen las otras iglesias.
Yo no voy a contestar a ellos al día final. Voy a dar respuesta a Dios. ¿Sí? Entonces tenemos que hacer lo que le agrada a Él. 1 de Juan 3, 22 al 24. Y recibimos todo lo que le pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandamiento, que creemos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros, pues así ha dispuesto. Y 24. El que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, como sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos dio. Muy bien. Wow. Juan nos dice muchas cosas aquí. Las personas que andan diciendo, tú puedes pedirle a Dios lo que tú quieras y Dios va a responder. No es cierto. Es muy condicional. Aquí lo dice. Cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos. Entonces, para los que están guardando los mandamientos de Dios y hacemos las cosas que son agradables delante de Él va a contestar. Porque vamos a pedir como maduros. Vamos a dejar de pedir como niños. Son los niños que piden, papi, yo quiero carro del año. Papi, yo quiero una casa grande. Papi, yo quiero ropa nueva. Papi, yo necesito más dinero. Papi, estas son cosas de niños. Los maduros piden esto. Papi, aplástame. Quítale de mí toda la impureza. Sondea mi corazón a ver si camino en tus caminos. ¿Sí? Son los inmaduros que piden como niños. Y aquí la palabra bien clara. Cuando pedimos según por los que estamos guardando sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Qué agrada a Dios? Seguir sus mandamientos. Poner en práctica sus mandamientos. Esto lo sabemos. Juan lo dice varias veces en sus epístolas. Y dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Mire, ¿ustedes creen que cuando dice creamos aquí que solamente es decir, ay pues sí, Cristo es Hijo de Dios? ¿Ustedes creen que solamente es esto? ¿O habla más de una confesión de fe que se demuestra en el caminar por obedecer los mandamientos? Porque recuerden, dice también que los demonios creen y tiemblan. ¿Y ustedes creen que los demonios pueden pedirle a Dios cualquier cosa y Dios va a responder? Pues obviamente no. Por eso cuando hablo de tomar las cosas en el contexto, tenemos que tomar las cosas en el contexto de todas las escrituras y no solamente en unos versículos o un párrafo. Y hay muchos cristianos que se equivocan sobre esto. Es como, mire, la Biblia dice que solamente tienes que creer y tú eres salvo. No es así. Tú eres salvo cuando Dios te elige, así se dice, y pone su espíritu en tu corazón y tú por obediencia haces sus mandamientos. Es lo que está diciendo Juan aquí. Y entonces, y el que guarda sus mandamientos, esta es la palabra eterno, sin cambio, permanece en Él y Él en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Es porque es el Espíritu que va a producir en nosotros la obediencia que agrada a Dios. Entonces, este es algo cuando Pablo dice, ustedes deben de examinarse a ver si de verdad andan en la fe. Nosotros debemos hacer un autoexamen, tal vez cada día. Al mínimo, yo digo cada semana. A ver, ¿andamos en la fe? ¿De verdad, cuando leo estas cosas, digo, no me gusta? O digo, pues es difícil, pero Dios, ayúdame a ponerlo en práctica. Dios, yo sé que en nuestra cultura muchos cristianos dicen esto, otro, aquello, pero tu palabra dice lo opuesto. ¿O cómo reaccionamos? ¿Sí? Por eso tenemos que hacer un autoexamen. A ver, ¿cómo estamos? ¿De verdad amo la fe? ¿De verdad amo toda
ellos aman partes de la palabra de Dios. Aman en la parte donde dice Dios es amor. Aman la parte donde dice yo puedo pedir lo que quiero y Dios va a responder. Aman estas cosas, pero aman el total de la palabra de Dios, pues es otra cosa. Esta mañana estábamos platicando sobre Jeremías 44, versículos 15 al 19, donde dicen las mujeres de Israel que porque sus esposos no dijeron nada, que ellas seguían sirviendo a la reina de los cielos, haciéndole tortas y cosas, y dijeron, y todo fue bien para nosotros cuando lo hacemos, y cuando no lo hacemos todo va mal. Y Dios dijo, todo va mal porque ustedes son desobedientes a mí, están siguiendo otros dioses. Volvemos a Deuteronomio 13, donde Dios dice a su gente, si un profeta o visionario entre ustedes profetiza algo y se cumple, y él dice, vayamos a servir otros dioses, mátale. Y si tu mamá o tu papá o tu hija o tu esposa amada o tu hermano íntimo te dice, vamos a servir otros dioses, mátale. Bien difícil, ¿no? Dios no dijo, ¿cómo te sientes sobre esto? Que tus niños no van a tener mamá o no van a tener papá. Dios no preguntó eso. Dijo, hazlo. Estos te están llevando a otros dioses, mátalos. ¿Cuáles otros dioses? Conocemos gente que se dice que son cristianos y ellos están llevando gente a otros dioses. Hay iglesias aquí en esta ciudad que están elevando a Satanás a un nivel de un dios. Le dan a Satanás poderes que no tiene. Estos están llevando gente a otros dioses. Hay dioses de dinero. Estas iglesias que predican que tú puedes pedirle a Dios cualquier cosa en el nombre de Cristo y Dios te lo va a dar. Este es otro Dios, no es el Dios de la Biblia. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Los matamos a piedras? No, pero cortamos nuestra relación con esa gente porque están sirviendo otros dioses. ¿Sí? Son cosas difíciles. Pero la Biblia está exigiendo de nosotros obediencia, y obediencia demuestra que amo a Dios. Y es lo que está diciendo, el que guarda sus mandamientos permanece en él, y él en la persona que guarda sus mandamientos. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Es el Espíritu que nos da las fuerzas para terminar estas relaciones que no son de Dios. Con gente que se dicen que aman a Dios, pero en verdad no aman a Dios. No quiere decir que nosotros tenemos que ser crueles con ellos. No les vamos a echar abajo del camión para matarlos. Pero a la misma vez, no voy a decir, hola hermano, o este es mi amigo, porque no es verdad. Pero si están muriendo de hambre, les voy a dar de comer. Si están muriendo de sed, les voy a dar para tomar. ¿Sí? Pero no van a ser mis amigos, mis compas, mis amados o X cosas. ¿Sí me explico? Entonces, esta es obediencia, pero obediencia es difícil. Por eso es un fruto del Espíritu de Yahweh en nosotros. Vamos a Gálatas 5:23. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Muy bien. La palabra amor aquí es la palabra agape. ¿Qué es agape? Según... ¿Vale? Entonces, ¿qué es agape según 1 de Juan 5:3? Este es un examen, hermanos. Están fallando. 1 de Juan 5:3. Agape es... los mandamientos de Dios. Gracias, guardar los mandamientos de Dios. Eso es. 1 de Juan 5:3 es guardar los mandamientos de Dios.
¿Y qué dice 2 de Juan, versículo 6? Otro examen. 2 de Juan. En esto consiste el amor, en que pongamos en práctica sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que vivan en este amor tal como ustedes lo han escuchado desde el principio. Muy bien. Otra vez hablando de los mandamientos de Dios. Amor, agape es guardar los mandamientos de Dios. Noten aquí en Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es agape. Un fruto del Espíritu es guardar los mandamientos de Dios. Este es un fruto. El problema con la iglesia hoy en día es, leemos esto, el fruto del Espíritu es amor. Ay, hermano, te amo. Yo siento en mi corazón un amor tan inmenso para ti. ¿Sí? Y así lo dejamos. Un sentimiento. Cuando las Escrituras nos dicen que no es un sentimiento, es una acción, es guardar los mandamientos de Dios. ¿Sí me explico? Entonces, ¿cómo puedo mostrar agape a mi hermano o mi hermana? Pues vamos a volver a los mandamientos de Dios en los primeros 5 libros de la Biblia. Dios nos dice exactamente cómo debemos tratarnos los unos a los otros. Dios dice, con tu hermano debes de hacer esto y otro aquello, con tu hermana esto y otro aquello, con tus esposas este otro aquello. Dice, si tú tienes un asno y cae en un hoyo y pues este pasa, entonces puedes hacer eso. Nos dice exactamente cómo debemos tratarnos los unos a los otros. Y entonces no tenemos excusa, porque Dios escribió exactamente lo que debemos hacer. Y entonces el amor, el fruto del Espíritu, va a producir, el Espíritu va a producir en nosotros obediencia hacia la palabra de Dios. Y entonces si no estamos obedeciendo otra vez, tenemos que preguntarnos, ¿de verdad estoy caminando en la fe? ¿De verdad soy de Dios? Vamos a 1 Corintios 13, porque aquí también nos explica lo que es el agape. Okay. Si yo hablo con lenguas humanas angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiene. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que se trasladasen los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso y no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Muy bien. Entonces, noten la primera parte. Él está diciendo, tú puedes hacer todas estas buenas cosas, pero si tú no estás guardando los mandamientos de Dios y poniéndolos en práctica, tú no tienes amor. Este no es amor. Cristo dijo en Juan capítulo 14, lo leemos esta mañana, ustedes me aman cuando ponen en práctica mis mandamientos. Entonces, si no estamos poniendo en práctica los mandamientos de Dios, no podemos decir que amamos ni a Cristo. Son mentiras. Y aquí Pablo está diciendo lo mismo. Si no tenemos este amor, no somos nada. Si no estamos guardando los mandamientos de Dios, no somos nada. Y Él nos dice, empezando en versículo 4, noten lo que es esto. Agape es sufrida. Esta palabra sufrida viene de macrotumeo y es en inglés te puedo decir lo que es, déjame verlo en español, porque traducirlo es difícil.
Tener espíritu largo que aguanta o es paciente. Entonces, ¿qué aguantamos? Bueno, en parte aguantamos vivir en este mundo, pero en una cosa mayor es aprendemos a aguantar las diferencias que nosotros tenemos aquí en este edificio. Pero aguantar no es esto. Bueno, voy a aguantar a esta persona por 1 hora cada domingo. Este no es lo que está diciendo. ¿Ok? Es aprender a amar a pesar. Entonces, es benigna. ¿Qué es benigna? Esta es la palabra, es mostrarse uno mismo útil. Actuar benevolentemente. Es ser benigno. La caridad no tiene envidia. No envidiamos el uno al otro de lo que tiene y lo que no tiene. Dice esta palabra zeleuo, y es tener calor de sentimiento por o en contra de. Entonces, no es tener esto. Amor no es esto. La caridad no hace sin razón. Esta palabra es perpereumai, y quiere decir fanfarrón. Tal vez por reduplicación de la base de otra palabra, es jactarse. Entonces, no se jacte. Es algo que no está pidiendo sus propios derechos, sí. Entonces, no se ensancha, es lo que tiene aquí. Es en el sentido primario de soplar, inflar, y entonces hacer orgulloso. El amor no es orgulloso, no es injurioso, no busca lo suyo. Ay, ¿cómo buscamos lo de nosotros? Tú me hiciste esto, yo tengo derecho de no amarte. Ay, por favor, este es un fruto del Espíritu, ¿de verdad? No, por favor, no es un fruto del Espíritu, es un fruto de la carne. No se irrita. No se irrita. Hay alguien aquí que no se irrita con otra persona aquí. Estoy hablando aquí. Me irrité contigo ahorita. Si me explico, si nosotros usamos esta lista de cosas para decir, ¿soy obediente a la palabra de Dios o no? ¿Cuántos pueden cumplir con la primera cosa? Paciencia. Exacto. Entonces, obviamente, nuestra respuesta es esto. Dios, perdóname, ayúdame a ponerme en el altar cada día y morir a mí mismo, porque si no, ¿qué va a pasar? El Dios va a querer subir el trono otra vez y ser desobediente. Cada día este hombre que quiere subir el trono, tengo que arrancarle, tirarle en el suelo y aplastarle. Tú no, Cristo sí. ¿Sí me explico? Es ser obediente a la palabra de Dios. Es mostrar amor. No piensa en mal. Ay, ¿qué tan difícil es esto? Para mí es muy difícil no pensar mal. Pienso mal mucho, más que quiero, mejor dicho. Yo no sé, tal vez ustedes solamente piensen bien para todos y piensan bien para tal vez soy el único. No se huelga de la injusticia. ¿La injusticia les moleste? ¿O les molesta es la palabra? ¿Les molesta la injusticia? A mí sí, mucho la injusticia. Cuando robaron la puerta del cerco de Alba, yo estaba tan hacia adentro por la injusticia de esto. Cuando veo adulterio, la injusticia del adulterio me molesta. Cuando veo gente que se dice que aman a Dios y no están guardando sus mandamientos, me molesta mucho. Sí, me molesto conmigo mismo también. Es verdad, tú lo sabes y tú lo sabes, porque lo digo.
Mis frustraciones en parte es porque yo no soy obedeciendo como debo de obedecer. ¿Les molesta el hecho de que tú mismo o tú misma no estás obedeciendo las cosas de Dios? ¿Te molesta tanto que tú dices, ay de mí, soy tan miserable, mujer o hombre? ¿Quién me salvará de esta vida? Gracias a Dios por medio de Jesucristo. Porque en Cristo Jesús no hay condenación. Este es Romanos 7, el último, y versículo 1 de Romanos 8. ¿Pero te molesta que tú no obedeces? ¿Sí o no? Para muchos no les molesta. Por eso no están guardando las palabras de Dios. ¿Sí? Entonces, dice también, no se cuelga de la verdad. ¿Hablamos la verdad? Cuando estamos con otros que niegan la verdad, ¿hablamos la verdad a cualquier costo a nuestras vidas? Este es obedecer. Este es agape. No estamos hablando de lo que tú sientas en tu corazón. ¿Sí? Este que he dicho que he escuchado por 17 años, es que me da vergüenza. Este me molesta a 100. Fidel siempre decía a diferentes personas, sí, te da vergüenza hacer lo bueno, pero tú haces lo malo en público, sin vergüenza. ¿Sí? Es verdad, es verdad. Hablamos mal de personas sin vergüenza, no obedecemos a Dios sin vergüenza, pero hablar a otra persona la verdad tenemos vergüenza. No debe de ser así. Noten que dice, todo lo sufre. Todos lo sufrimos, sabiendo que Dios va a obrar para el bien de los que le aman. Esta palabra sufrir es cubrir con silencio, es techar. Cubrir con silencio. ¿Cuál es silencio? Es la palabra donde dice todo lo sufre. La palabra sufrir es tego. Yo sé que no estoy poniendo muchas de esas palabras. Este es techar. Como poner un techo. ¿Ok? Entonces, este es cubrir con silencio. ¿Cuántos de nosotros al escuchar algo lo compartimos con otro? O cuando escuchamos algo y tenemos que dar nuestra opinión. ¿Sí? Hay veces cuando es tiempo de guardar silencio. Hay veces cuando es tiempo de hablar también. Lo miramos en Eclesiastés 3. Hay tiempo para todo. Pero la persona madura discierna cuando es tiempo hablar y guardar silencio. Pero todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Más profecías se han de acabar y cesarán las lenguas y la ciencia ha de ser quitada. Pero el amor es siempre. Leemos el otro día que Dios va a hacernos guardar sus mandamientos. El jueves lo leemos. Es Dios que pone esto en una persona. Entonces, si tú no estás guardando sus mandamientos, probablemente es porque Dios no está en ti. Para los que no están guardando sus mandamientos, los que somos elegidos sabemos lo que es. Es difícil la palabra de Dios. Y más que estudio, más que siento mi necesidad de un Salvador. Es algo continuo. Yo doy gracias a Dios que la sangre de Cristo es suficiente una vez para siempre para todos mis pecados. Pero Pablo dice, entonces, ¿qué concluiremos? Porque la gracia abunda, el pecado también. Ay, de ninguna manera. Es lo que dice Pablo, de ninguna manera. No, debemos buscar con diligencia. Este es ocuparnos en nuestra salvación con temor y temor. Es ocuparnos en buscar con diligencia el camino de Dios. Ser obedientes a nuestro Padre. Él dice,
¿Cómo han obedecido? Pablo estaba hablando. Ustedes antes obedecieron. Como han obedecido, yo espero que siguen obedeciendo. Y esta palabra obedecido es la palabra upa, upa, con la K, ¿cómo se escribe? O-U-O. O-U-O. ¿Qué quiere decir? Upo habla de una posición inferior. Inferior. Una posición inferior. Este es upo. Es tomar una posición abajo. ¿Ok? La palabra, la segunda parte, akuo, es oír, simplemente. Entonces, juntos, oír abajo. Ok, ¿qué quiere decir esto? ¿Poner mis orejas abajo y escuchar? No. Lo que quiere decir es escuchar con atención. Escuchar con atención. Como ustedes escucharon antes con atención. Como ustedes pusieron atención en cada palabra de Dios. Este habla de obediencia. Como ustedes obedecieron antes. Recuerden la palabra. Tenemos Shama y Shema. Uno es oír inteligentemente. Y el otro es oír y obedecer. Este es un mandamiento. Shema Israel. Obedecer Israel. Escucha Israel. Es esta palabra. ¿Ok? Entonces Pablo está diciendo, cuando ustedes antes pusieron atención, inteligentemente escucharon las cosas de Dios y las pusieron en práctica, ¿recuerdan esto? Yo quiero que recuerden esto para que sigan obedeciendo aún en mi ausencia. ¿Sí? Estás hablando ya en Filipenses. En Filipenses 2:12, sí, perdón. Estamos en Filipenses 2:12 otra vez. Había un tiempo aquí en este edificio, cuando nosotros salimos por 3, 4, 5 semanas en el verano. Cuando regresamos, ¿cuántas veces escuché, ay, tú no sabes cómo se porta la gente de tu iglesia cuando ustedes no están aquí? Actúan de una manera adentro en tu presencia y de otra manera afuera y cuando no están aquí. Y Pablo está diciendo, no, obediencia es 24/7. Es cada día. ¿Por qué? Porque Dios está mirando sus corazones. No porque Ricardo y Lori están pendientes de lo que están haciendo. No porque los vecinos están mirando sus vidas. Es porque Dios está mirando tu vida. Por eso debes de ser obediente 24/7. Tu vida está expuesta al Creador del universo. Tu vida está expuesta al único que puede ver lo que está en tu corazón. Por eso debes de obedecer. Porque algún día vas a rendir cuentas a Él. No a Ricardo, no a Lori, no a Nora, a Alba, a Manny. Van a rendir cuentas al Creador del universo, al justo, al santo, santo y santo Dios de Israel. Ese debe de promover el corazón a obedecer para la persona que tiene el Espíritu Santo. La persona que no tiene el Espíritu no le importa nada de Dios. Así lo leemos en el libro, creo que eran en los Salmos. Dice que el necio dice en su corazón que Dios no existe. Y el necio no obedece. Porque no le importa. ¿Sí? Pero para los que tienen el Espíritu de Dios, nos importa mucho lo que dice nuestro Dios. Y queremos seguirle. Queremos hacer lo que agrada a Dios.
Y muchas veces lo que agrada a Él no agrada a la carne. ¿Verdad? Es cierto. Yo lo sé en mi propia vida, cada día. Mis deseos, mis quereres, mis todo. Y no todos son malos. Hay cosas que deseo que son buenos, pero Dios no quiere estas cosas para mí. O en ese momento, o en todo tiempo, no sé. Depende de Él. Pero tengo que matar, Ricardo, el hombre en su carne, cada día. Cada día. En obediencia a las Escrituras, a nuestro Dios, a su palabra. Y entonces cuando hablamos del amor, amor y obediencia son sinónimos. No son dos cosas diferentes, son sinónimos. Sí, esta palabra, como ustedes han obedecido, obedecer. Upa, ako, oír, abajo. Upo, bueno, la primera palabra es upo y la segunda palabra es ako. Y entonces tomar una posición inferior es upo y este es oír. Entonces, pero habla de obediencia, como miramos Oye Israel. Y recuerden, si alguien puede leer versículo 5 de 2 de Filipenses. Filipenses 2. Filipenses 2:5. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Muy bien. Nuestra actitud debe de ser como la actitud de Cristo Jesús. ¿Fue Cristo obediente a las palabras literalmente de su Padre Yahweh? Sí. Cristo dijo, yo no hago nada por mi propia cuenta, hago solamente lo que el Padre me manda a hacer. Podemos decir lo mismo. Yo quiero decir lo mismo, estoy intentando. Me falta mucho todavía y más que estudio su palabra, más que veo cuánto me falta. ¿Sí? Es algo que es como antes por ignorancia yo pensaba que la meta estaba muy cerca. Ya que sé, yo veo que la meta está bien lejos. Y Pablo dijo, mire, olvidamos lo de atrás, nos extendemos hacia la meta. Esta meta está, mire, estamos hablando de santo, santo, santo cuando el corazón del hombre es malo y perverso. Estamos hablando de dos cosas opuestas. Y la obra de Dios en nosotros por medio de su Espíritu es traernos hacia la meta. Él no está bajando su estándar, diciendo, bueno, es que el hombre pobrecito no puede. Voy a bajar mi estándar para que tenga pues algún tipo de esperanza. No es así. No es así. Dios nunca va a bajar su estándar. Dios está esperando a su familia a alcanzar su estándar. Este es Romanos 8:29. Vamos a recordarnos una vez más de lo que dice. ¿Alguien quiere leerlo? Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Muy bien. Él está conformándonos a la imagen de Jesucristo, de Yeshua, el Mesías. Está conformándonos a Dios en la carne. ¿Entienden lo que quiere decir? Dios no está bajando su estándar para que el hombre pueda tener esperanza. A ver, la luz está cerca, vamos a correr hacia la luz. ¿Sí me explico? Dios está diciendo, tú no puedes. Es imposible. Pero con Dios, todo es posible. Pero si tú crees que en tus propias fuerzas y a tu propia manera y con tu propia doctrina puedes alcanzarme, pues inténtalo. Vas a ver que no es posible. Este es lo que hizo el joven rico. Se acercó a Cristo. Ese no era un joven malo. No era un joven malo. Llegó a Cristo corriendo. Tenía deseos de hablar con el Mesías. Y llegó y dijo, ¡ay, buen maestro! Y Cristo dijo, ¿por qué me llamas bueno? Solamente hay un bueno, es Dios.
empezaba a tratar con este joven y sus ideas mundanas. Y él dijo, el joven dijo, ¿cómo puedo tener la vida eterna? Y Cristo dijo, guardar los mandamientos. Y él dijo, he guardado desde chiquito los mandamientos. Era un joven bueno. En los ojos del mundo era un joven bueno. Era un joven que había alcanzado cosas mundanas, mucho éxito en el mundo. Era un joven, por las palabras en el griego, un joven respetado, que había ganado mucho dinero porque él se fue, porque Cristo dijo, vendes todo lo que tienes y darlo a los pobres. Era un joven probablemente reconocido en la ciudad como un joven recto y bueno y un buen hombre de negocios y todo esto. Y él dijo, he guardado desde chiquito los mandamientos. Este no fue ¿cómo se dice? Un vago de la calle. Un vago. Este no era un joven mal educado. No, al contrario. Pero llegó diciendo, he guardado todo esto. Pero Cristo dijo, entonces, si tú amas a Dios tanto, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Se fue triste. ¿Por qué? No quería apartarse de su Dios, las riquezas. No quería obedecer. Guardaba lo exterior, pero su interior todavía estaba en desobediencia. Entonces de verdad no amaba a Dios. Y es lo que Cristo estaba expresando a él. Y después de esto, escuchan lo que los discípulos dijeron. Ellos dijeron, entonces, ¿quién puede salvarse? ¿Quién puede tener salvación? Y Cristo dijo, mire, para el hombre es imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Este es cuando Cristo dijo, mire, es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en los cielos. Él no estaba hablando de ricos que tienen dinero solamente. Estaba hablando de gente que confía en sí mismo, gente que tienen otros dioses. Él dijo, es imposible. Tú no puedes entrar. Es imposible. Pero para Dios no hay nada imposible. Cuando Dios deposita su espíritu en una persona y el espíritu empieza a convencer y mostrarnos que tan malos somos y que la única cosa que puede salvarnos es Yahweh y no más. No hay otra salvación. En ningún otro nombre hay salvación. Cuando empezamos a entender que somos nada, en los Salmos dice que el hombre es vano. La palabra vano se traduce en el hebreo vacío, nada, cero. El hombre es cero. Tenemos que dejar de creernos tanto que somos alguien. Lo único bueno en mí, en ti, es el Espíritu de Dios conformándonos a la imagen de Jesucristo. Punto. ¿Quién recibe la gloria entonces? Dios. Efesios 2, 8 a 10 dice que este es un regalo de Dios para que nadie se jacte. ¿Sí? Porque el hombre quiere recibir la gloria. Mire, yo recibí a Cristo. ¿Quién recibe la gloria? El hombre y el pastor, o la persona que le ayudó en esto. Estos jueves, tal vez en 2 o 3 semanas, vamos a empezar a leer un libro que se llama El Evangelio de hoy, auténtico o sintético. Y vamos a ver cosas que van a abrir nuestros ojos y creo que nos van a ayudar en saber cómo presentar el Evangelio en un mundo incrédulo. Es un buen libro y para los que no tienen otro compromiso los jueves, deben de venir. Vamos a leer el libro y hacer comentarios sobre lo que leemos. Entonces va a ser algo muy fácil en este sentido. Entonces, pero el punto es obediencia. Si decimos que amamos a Dios y no obedecemos, no amamos a Dios. Tenemos que obedecer.
Mi hermana Doris dijo muy bien hace mucho. Dijo, la diferencia entre lo que hacemos ahora aquí en esta congregación y antes es que entendemos que Dios está exigiendo de nosotros obediencia. No es una opción. Si tenemos el Espíritu, vamos a obedecer, porque el Espíritu anhela hacer las cosas de Dios. Anhela, es su único deseo hacer lo que agrada a Dios. No tiene ningún otro deseo. Entonces, si nosotros estamos haciendo algo que agrada a nosotros, no estamos dándole al Espíritu su lugar en nuestras vidas. ¿Sí me explico? Por eso tenemos que crucificarnos día tras día, tras día, tras día. Si tú no estás viviendo Lucas 9:23 cada día, pues olvídalo. Olvídalo. Va a ser imposible. Y Dios, si tú eres un escogido, Dios te va a llevar por caminos lejos, con muchas enseñanzas. No olviden del hijo pródigo. Él pidió su herencia. Su padre le dio su herencia. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Tuvo que pasar por muchas cosas para llegar a la obediencia y vivir bajo su padre, su autoridad. ¿Verdad? No es que el padre dejó de amar a su hijo, no es que el padre abandonó a su hijo, pero su hijo tuvo que pasar por disciplina y azotes para volver al camino correcto.